Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para cada una de las personas que están pendientes de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo el diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios. Una semana más, ¿verdad? Que Dios nos permite estar aquí con ustedes conectados por medio de la plataforma Busco en Ti Radio. Y bueno, saludando a todos nuestros amigos que nos ven cada semana los miércoles en esta sección que se llama Volviendo al Diseño de Dios y que tiene el placer y el honor de compartir su amiga Lorena Ávila de la ciudad de Tijuana en México. Y bueno, pues vamos a iniciar dando gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta nueva tarde que nos permite reunirnos una vez más, Señor, y queremos bendecir a todas esas personas que nos escucharán, Señor, y tú toma control, Señor, de todas aquellas personas que van a conectar en su tiempo, Señor, que no deslicen, sino que escuchen este mensaje que tienes tú para ellos, Padre. Hoy bendecimos este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de esta palabra que va a compartir mi boca, que seas tú, Señor, ministrando y que seas tú llevando esa palabra, esa semilla de vida en el espíritu, en el corazón de aquellos que nos escucharán. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles que les tengo una palabra que se llama bucear en la profundidad del mar. Por cuestiones de largo, ¿cómo se llama? El nombre no lo pusieron completo en eso que se va a compartir, pero quiero decirles que se llama así, bucear en la profundidad del mar. Y voy a sentar esto en este versículo bíblico, es en Juan capítulo 3 versículos 5 6 y dice así, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y ser humano, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y esta es palabra de Dios. Y quiero decirles y quiero iniciar una madrugada, ya hace unos días, una madrugada a mí me vino la imagen, ¿no? Me vino la imagen como una visión, una imagen de un buzo a punto de sumergirse al mar. Y vi también un tanque de oxígeno que se utiliza para adentrarse al fondo del mar. O en un río también profundo lo usan los buzos, ¿verdad? Cuando están buscando algo. Pero a mí esa visión me puso en el mar y se miraba como un tipo velero, un barco, un barco pequeño, y miraba a un hombre que estaba vestido de buzo, pero con un tanque de oxígeno. Y quiero decirte que en esa visión me mostraba, en esa visión, una voz en mi interior. Ahí dormida me decía una voz en mi interior. No mandas el tanque del oxígeno, ¿sí? No mandas el tanque al fondo del agua, ¿sí? Ese oxígeno, ese tanque de oxígeno no lo mandas al fondo del agua y luego entras tú al agua. No, primeramente tienes que hacer ciertos pasos para prepararte, ¿sí? A entrar a un hábitat que no es la de nuestra naturaleza e interviene un tanque de oxígeno con nosotros y otras herramientas que necesitamos tener y saber usar para fluir y disfrutarlo. Pero a mí esa visión que estaba allí, había una voz que me decía, tú no mandas ese tanque de oxígeno al fondo porque se hundiría. Y tú para ir a tomar ese oxígeno tendrías que entrar tú sin una forma de respirar. Y bueno, eso cuando yo vino eso en mí, yo dormía y decía, sí, señor. Así contestaba yo porque sabía que me quería dar una instrucción. Y se quedó muy grabado en mí esa imagen, ¿no? Entonces busqué un poco, investigué un poco sobre buceo. Y lo que primeramente necesitamos en esa información que tuve es que necesitamos es tomar un curso de iniciación que incluye pruebas teóricas, prácticas y entre ellas el famoso bautismo. Yo ni sabía que había algo así que se llamaba, ¿no? Pero bueno, el bautismo del buceo se le llama a la primera inmersión que realiza una persona en el mar y experimenta la emoción de respirar bajo el agua y descubrir la belleza submarina guiada por instructores de buceo certificados. Entonces Dios me mostraba que ningún ser humano puede reproducir vida espiritual, solo el Espíritu de Dios, y por eso esa es palabra que traje ahora en este versículo que les comenté. Y lo haremos y lo hermoso que tenemos, lo hermoso
es que venir a Dios para que nos dé vida espiritual va a requerir entrar en otra dimensión de vida, a otra dimensión de vida que es otra mitad, que es imposible vivir si no aprendemos a respirar en esa otra mitad espiritual, ¿sí? Es aprender a depender del tanque del oxígeno, de ese oxígeno espiritual que virtualmente le llamaremos al oxígeno el Espíritu Santo y al mar el reino de Dios. Entonces quiero decirte que para bucear en el mar o en los ríos espirituales hay 5 consejos del buceo que se aplican en la vida espiritual. Y el primero es trabaja en tu consumo de aire. Trabaja en tu consumo de aire. Ese es una de los consejos que te dan a los principiantes, ¿no? Del buceo. Trabaja en tu consumo de aire. Y si lo llevamos a lo espiritual, la palabra ruá en hebreo significa soplo, aliento, aire o respiración, refiriéndose al Espíritu Santo, lo que nos recuerda a cada uno de nosotros la presencia física de Dios en el mundo, porque el mundo está lleno de su presencia en toda la creación, pero en el aire también, ¿verdad? En el oxígeno, en todo ese que podemos nosotros tener vida. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería tu consumo para entrar en esa otra dimensión y aprender a vivir en esa otra atmósfera que no pertenece a lo conocido? Entonces, quiero decirte que necesitamos creer que se necesita ese oxígeno, porque si tú te vas a adentrar al mar y tú no crees que necesitas ese oxígeno, estás en una ignorancia y puede perecer tu vida, ¿sí? Entonces, primeramente es saber que necesitamos, creer y saber que necesitamos ese oxígeno para poder nadar a las profundidades del agua, de ese mar, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir? Aquí está hablando que para poder nadar en las aguas profundas de las revelaciones divinas de Dios y así enfrentar las circunstancias que rebasan nuestras fuerzas y habilidades, necesitemos decir, sí necesito ese oxígeno para entrar a ese nivel de espiritualidad o de ese nivel de lo que es la presencia de Dios, de todo lo que heredé como hija o hijo en Cristo. Necesito entrar en esas profundidades y esas profundidades no son por medio de lo que conocemos, de esta mitad de esta tierra. Tenemos que entrar en la otra dimensión, ¿sí? Que es en esa dimensión que no es nuestra hábitat normal, donde nos sentimos cómodos y que va a representar tener que prepararnos, que toman esos cursos, ¿sí? Para poder adentrar. Pero ese adentramiento, esa nueva hábitat, no podemos ir solos, necesitamos al Espíritu Santo, que viene siendo el tanque de oxígeno, ¿verdad? Que nos va a empezar a dar revelaciones divinas de Dios, que nos va a hacer ser sabios para enfrentar las circunstancias que rebasan nuestras fuerzas o nuestras habilidades. Entonces necesitamos de su sabiduría para ser guiados en nuestras limitaciones mentales, limitaciones emocionales, físicas, y que expandamos nuestras vidas a una dimensión nunca antes experimentada y darle un propósito verdadero, ¿sí? Tu aire, tu aliento, o mi aire y mi aliento, nuestro oxígeno, llega cuando te posicionas hablándole y llamándole a que sea tu Señor de tu vida y te guíe en esa nueva vida diariamente. ¿Y qué te quiero decir? Habla, sí, diariamente habla con él, platica de ti, de tus cosas, pídele que te dé su opinión. Así estarás recibiendo. Aún cuando no percibas el aliento, el oxígeno espiritual, él se mostrará en ideas, se mostrará tu vida en ideas, estrategias, dirección o muchas veces fortaleza si tienes que esperar, porque tal vez se te está impartiendo un curso práctico, ¿no? En tu vida donde habrá que aprender, porque hablamos que en el buceo hay cursos prácticos, teóricos, entonces no nomás te avientan al mar y te agárrate el oxígeno y ahí vete al mar, no, hay muchas cosas que tenemos que aprender, pero les daré alguna de ellas. El 2, vimos que el uno es trabaja con tu consumo de aire que representa el espíritu, ¿no? El espíritu de Dios en ti. Y el 2, cuidado con la presión del grupo. Eso también habla en un principiante, ¿no? Cuidado con la presión del grupo. Siempre al conducirnos para entrar a lo desconocido o nuevo, hay retos personales en todos y obstáculos externos y muchas veces no podemos percibir con, nos podemos percibir con presión.
¿sí? O con opresión del entorno, que nos ahogarán y nos podrán desanimar, nos sentiremos ahogados, que nos ahogamos. Sí, porque acuérdense que cuando estamos para lanzarnos al mar hay retos de lo que estás oyendo, que hay gente que tiene temor, que tiene pánico, que esto, que el otro, y te pueden influenciar. Pero yo te lo estoy llevando en lo espiritual, ¿no? Que te pueden llevar en cosas que te desaniman, pleitos, contiendas que se te oponen, que muchas cosas que pueden pasar y que te pueden desanimar a continuar conectados al oxígeno espiritual y percibirnos que no podemos respirar en esa dimensión nueva. No, no, eso no es para mí, yo no puedo y se te hace más cómodo, ¿verdad? Quererte quedar en lo cómodo, en lo conocido, en lo cómodo. Y es allí precisamente donde clamas, donde debemos clamar, donde queremos tirar la toalla, tenemos que clamar y pedir a Dios, pedir al Espíritu Santo que nos dé nuevas fuerzas, alientos. Y Él nos va a posicionar para continuar adelante. Yo quiero decirte que cuando recién yo me inicié hace muchos años, pues no sé, hace más de 20 años, yo decidí por mi voluntad cuando conocí a Cristo y me congregaba y todo, quise bautizarme. Y cuando yo comenté en mi casa que yo me quería bautizar, la persona más allegada a mí se me opuso. Y esa persona ni siquiera iba a la iglesia ni nada, pero dijo palabras Satanás a través de esa persona. Dijo, si te bautizas vas a conocer al demonio en persona. ¿Tú crees que eso lo dijo una persona que me ama o que es allegado a mí? No, lo dijo Satanás. Si te bautizas vas a conocer el demonio en persona y agredí a mi persona verbalmente y eso. Y había una lucha, una oposición para yo seguir adelante, para desanimarme, para meterme miedo, pero eso es algo tan fuerte que ni siquiera viene de ti, lo pone Dios, porque hay un propósito en todo lo que está sucediendo espiritual en tu vida y en la mía. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuidado con la presión del grupo, porque va a haber presión para que no continúes en tu llamado, en tu propósito, en el plan perfecto de Dios, ¿no? El 3, que es parte de alguien que inicia en el buceo, ¿sí? Para entrar a esa dimensión espiritual, dice aquí, vamos, escoge la máscara perfecta para ti e invierte poco a poco en material. O sea, estamos hablando de la máscara de buceo, claro que sí, y en las herramientas que necesitas, ¿no? En el material que necesitas poco a poco. Pero yo llevándolo a la dimensión espiritual, la máscara hace referente en tu verdadera identidad de hijo e hija de Dios. Eres único y especial y lo que a otro le viene bien, a ti tal vez no, porque son diseñados distintos. Y no puedes querer imitar a alguien más. La máscara es tu armadura espiritual que representa lo divino, lo que te ayudará a enfrentar las tribulaciones, las circunstancias difíciles, pero también conducirte en tus victorias con humildad, porque también muchas veces cuando estás en una victoria se desvía tu corazón, pero Dios quiere que seas una persona que esté conectado al tanque de oxígeno espiritual, para que aún en las victorias sigas siendo fiel, ¿sí? Y conducir tu corazón en humildad, que tu máscara sea inmovible e incorruptible. Tal vez muchos creían que era una máscara, esto nuevo que experimentabas o que experimentas. Y probablemente hasta tú. Pero ahora verán y verás tú mismo que es tu verdadera y nueva, ¿verdad? Y nueva vida con cobertura e identidad, porque la cobertura viene de lo alto. Viene una unción, un llamado, una protección de pertenencia de hija o hijo de Dios. Y entonces eso se va a ver, ¿sí? Y no es que tengas una máscara nueva, es algo nuevo que sucedió en ti. Lo viejo pasó y es todo hecho nuevo. Entonces eso es para la gente, puede ser una máscara, una apariencia o algo que no entienden, pero es algo nuevo que vino sobre de ti de parte de Dios. Y cuando habla de invertir en materiales, Dios utilizará los recursos físicos, tangibles, para mostrar su gloria y poder. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo en esos recursos que Dios está utilizando aquí en la tierra, sí, tangibles. Entonces, ¿qué te quiero decir? Créelo, créelo, porque Dios va a usarte y te está usando y va a usarte mayormente. Entonces, toma cursos para aprender a conocer a Dios a través de su palabra. Ve a congresos donde hablen de cómo aplicar la palabra de verdad en nuestro diario vivir. Lee la Biblia, congrégate, disipúlate con un líder que su forma de vivir hable de Dios.
Haz familia espiritual, lee libros que te hagan crecer integralmente y rodéate de personas que te aporten a tu crecimiento, pero también sé tú alguien que aporte para bien a otros y sé luz donde quiera que te encuentres. Entonces la otra que nos dan en el buceo cuando vas a iniciar es el 4. Controla tu flotabilidad. Controla tu flotabilidad. La flotabilidad tiene mucho que ver con la posición del cuerpo, la velocidad y la respiración. Eso tiene que ver con flotabilidad. Es decir, tiene que ver con el discernimiento espiritual, alineándolo a lo espiritual, así lo miré yo, así tuve esa revelación. Es que tiene que ver con el discernimiento espiritual que te da estar conectado al oxígeno y te dirige, ¿sí? A cuándo estar quieto, dejándome llevar por el agua, cuándo adentrarme a lo profundo del mar, de las cosas del reino de Dios, de estar adentrándome, profundizando en la palabra, en todo lo que Dios me quiere hablar, o cuándo estar en avance, ¿no? Cuándo me llama a estar en avance. Entonces, ¿qué quiere decir? La posición y la respiración de la que habla cuando quiere que controlemos nuestra flotabilidad es lo más importante. La posición y la respiración es lo más importante de la flotabilidad, ya que la velocidad solo la da Dios. ¿Qué hablo con esto? La posición, ¿sí? La posición es de hijo o de hija y hay herencia, hay poder, hay autoridad. La respiración habla de relación, de comunión y dirección con el espíritu, que es el oxígeno para entrar a esa dimensión del reino de Dios. Pero la velocidad la da solo Dios a través de que apliquemos lo aprendido. ¿Qué quiere decir? Lo que aprendimos de su palabra, de la revelación que nos está dando a nuestras vidas, o de la misma conciencia que nos habla sobre lo bueno y lo malo y que decidimos en nuestro libre albedrío qué hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No solo conocerlo, sino aplicarlo, ¿sí? A nuestro diario vivir, lo que nos está revelando. Y eso nos posicionará a ti y a mí para ir velozmente o ser detenidos por Dios porque no hemos aprendido en la vivencia, en el mensaje y nos impedirá el avance. ¿Sí me explico? Entonces muchas veces nos sentimos atorados, pero implica qué no estoy haciendo o qué no estoy haciendo bien o qué no he entendido sobre lo que Dios me ha hablado. ¿Sí? La flotabilidad tiene que ver que te dejes dirigir o te resistes a ser guiado. Eso tiene que ver la flotabilidad. Por eso está hablando aquí que esta parte controla tu flotabilidad, controla esa parte de ti que se quiere rebelar contra Dios para no dejarte dirigir, ¿sí? El 5, la quinta, esta de alguien que inicia en el buceo, eh, literal, el del buceo humano, no esperes a empezar, dice aquí, no esperes para empezar. Entonces, cuando nosotros vamos a iniciar las cosas espirituales, no se tienen que razonar, porque si tú lo razonas, nunca vas a entrar en esa dimensión, porque las cosas espirituales, dice la palabra, se disciernen espiritualmente. No se razonan, se disciernen y los tiempos pertenecen a Dios y el tiempo de tu visitación ha llegado, el tiempo de tu visitación ha llegado. No lo pospongas creyendo saber cuándo es tu tiempo. Recuerda, tu tiempo lo tiene Dios escrito. Así que si has estado inquietándote con la pregunta, ¿qué hay más allá de lo que conozco? Es que Dios te está llamando para que para que conectes con el ámbito espiritual a través de Cristo Jesús y su Espíritu, para conducirte a las profundidades del agua y aprender a vivir por su oxígeno, que es vida nueva por medio de su Espíritu Santo. El agua representa la vida, representa la palabra de Dios, representa la purificación, la regeneración, la limpieza, la bendición, la necesidad espiritual. El agua representa el bautismo a su Espíritu Santo. En la Biblia, el agua es un símbolo que aparece en más de 300 referencias y que representa diferentes cosas como las antes mencionadas, entre otras. Quiero mencionarles a Juan, capítulo 4, versículo 14, dice así: mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Beber del agua
es estar en una dependencia del oxígeno espiritual, como le pusimos al Espíritu Santo simbólicamente, ¿verdad? Vivimos en este mundo, mas no somos parte de este mundo. Y necesitamos aprender cada día cosas nuevas del reino de Dios al que pertenecemos y sumergirnos en las profundidades del río o del mar, sabiendo que a esa nueva naturaleza es a donde pertenecemos ahora por Cristo. Por lo tanto, de ella me alimento para ser fuente, para que salpique agua a otros, para que vayan a la fuente verdadera. ¿Qué quiere decir? Vendremos a ser esos instructores del que hablaba del buceo. Vendremos a ser nosotros esos instructores de buceo para otros que den cursos teóricos y prácticos para que vivan su propia experiencia con su oxígeno del Espíritu Santo. En otras palabras, significa una transformación integral que permite a los creyentes entrar a disfrutar del reino de Dios, no sufrirlo, disfrutarlo, ¿sí? El iniciar en el buceo hay que tomar cursos teórico, práctico. De igual manera en lo espiritual, el curso teórico es conocer el manual de la vida, del manual de vida que nos dejó Dios, ¿sí? A través de la escritura y la persona del Espíritu Santo, que es el que nos está ayudando ahora en este momento. Eso lo llevaremos a la vida y seremos probados para ver qué tanto te apropias de lo aprendido. Cuando enfrentamos temores, circunstancias desafiantes o retos que nos ayuden a crecer y ser quien realmente somos, ¿no? Ser realmente quién eres o quién soy. Porque esos cursos, todo eso que estamos viendo cuando los enfrentemos, ¿sí? Esos retos, esas circunstancias, todas esas cosas nos van a ayudar a crecer, a fortalecernos, a tener más dependencia de Dios y creernos verdaderamente quiénes somos. Nos vamos a sorprender cuando aplicamos lo que la palabra dice y ves que actúa por medio de ti, no por ti, sino por el poder que hay en ti, por Cristo, por el Espíritu Santo, por la palabra que da vida al Espíritu Santo cuando hablas y lo crees. Dios sigue hablando a su pueblo, a la iglesia, como en los tiempos antiguos. Y yo quiero decirles, miren, en Jeremías 18, de la Reina Valera, capítulo 18, versículo 2 al 6, hablaba, lo voy a reducir un poco. Y aquí habla del alfarero, la casa del alfarero. A Jeremías el Señor le da una instrucción, vete a casa del alfarero y dice, y dice que el que trabaja sobre la rueda, o sea, el alfarero trabaja sobre la rueda y dice Jeremías, la vasija se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, ese alfarero. Entonces Jehová le habla a Jeremías, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Dice Jehová. He aquí como el alfarero en la mano, ¿sí? He aquí como el barro en la mano del alfarero. Así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Ahora nos habla como en este tiempo a mí me estaba hablando, así como en ese tiempo le habló Jeremías. Ve y visita y cómo le mostró que ese barro representaba el pueblo, ¿no? Cuando salió mal y lo deshacía y lo volvía a hacer, ¿no? ¿Acaso no lo haré yo también? Ahora a mí me habló así. A mí ahora me habló así. Y ahora nos habla como en aquel tiempo, cree y confía, adéntrate en mí, conóceme, dice Dios. Eso es lo que te está diciendo en esa visión del tanque de oxígeno, ¿no? Esta visión que el Señor me dio sobre el oxígeno espiritual es la vida en Cristo, su palabra y su Espíritu Santo, que es urgente que aprendamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y aprendamos a sumergirnos a su profundidad, donde experimentaremos realmente la posición de un verdadero hijo de Dios. Yo puedo conocer la palabra, pero otra cosa es que la haga mía la palabra. Cuando la hago mía y me apropio y la vivo, ¿sí? Y me sorprendo cuando veo ejecutada su palabra y que obra conforme a lo que nos dijo. Entonces eso es maravilloso. Yo quiero decirte que Dios nos está hablando y en esa visión que a mí me dio no es que a todos nos está hablando de diferentes formas, pero te da el discernimiento, el Espíritu, porque Dios nos quiere hablar, quiere que interpretes, que tengas la visión, el discernimiento espiritual de cosas tan simples como cuando sueñas puras lavadoras descompuestas. Y yo dije, Señor, ¿qué me estás diciendo con eso? Pues me estaba hablando de eso, del lavamiento, ¿no? De muchas cosas. Entonces te va dando
la palabra a seguir. Y algo tan simple como ver a un buzo en el mar en un sueño y en el sueño la voz de mi interior me hablaba y yo decía, sí, Señor, estoy sabiendo que viene de ti, pero ahora ayúdame a desarrollar esto, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Nos quiere llevar a esa profundidad de esa nueva naturaleza que somos en Cristo. Y en esa nueva naturaleza es imposible entrar si no tenemos su palabra aplicándola a nuestra vida, pero más que nada que estemos conectados a la persona de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él nos da el discernimiento para entrar a esa dimensión donde no es nuestra habitada aquí en la tierra, donde estamos acostumbrados a verlo con los sentidos y a razonar con todo lo humano. Nos quiere llevar a esa dimensión donde necesitamos el tanque, ese tanque de oxígeno que es el espíritu que nos lleva a otra dimensión, como en los tiempos antiguos, a los apóstoles y a Juan que le reveló el Apocalipsis y lo llevó en esa dimensión el espíritu. No eran sus pensamientos ni su parte humana, lo llevó a otra dimensión y esa dimensión necesitamos el tanque que es el espíritu, porque nos va a sumergir en las profundidades del mar, de ese mar donde se revelan cosas del reino de Dios para vivir en esa tierra lo que viene, para ser eficaces su iglesia, su pueblo, para lo que nos llamó a ser, no estar dormidos en las cosas naturales, en las cosas que nos rodean, que eso no nos hace diferentes a los demás que no conocen a Dios. La iglesia está aquí para ser luz y necesita entrar en esa dimensión a través del Espíritu Santo y de adentrarnos más en ese discernimiento, pidiéndole a Dios eso, ¿no? Que nos dé ese discernimiento, ese amor, ese querer estar siempre en esa conexión. Y bueno, vamos a orar y quiero decirte, no hay nada especial entre mí y tu persona y otros. Todos somos igual, no es que todo esté hecho, pero es la disposición de tu corazón que lo que Dios va a hacer es grandioso, porque solamente necesita un corazón dispuesto. Y bueno, vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces nuestras limitaciones mentales nos han impedido avanzar a una mayor fe y ver tu gloria y poder sobre nuestras vidas. Cuando es lo que más deseas, mostrar tu poder en nuestras vidas, tu gloria. Pero te damos gracias porque aún así has permanecido fiel y nos has dado de tu gran amor que nos sostiene siempre en todo momento. Hoy queremos decir que clamamos a ti, Señor, por sabiduría en el conocimiento de ti, de tu persona, Señor, para conocerte, para vivirte, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer cuál es la riqueza de la herencia de los santos al creerte a ti, Señor. Hoy quiero decirte, Padre, que te damos gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer y estás haciendo. Gracias porque estás levantando, Señor, hombres y mujeres, Señor, para que te crean esa nueva dimensión, para levantar un ejército, Señor, que se requiere en los últimos tiempos. Hoy te damos gracias, Padre, por la vida de tu Hijo amado Jesucristo, que está a la diestra, Señor, intercediendo por todos nosotros. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer en todos nuestros hermanos, en sus familias, en todas aquellas cosas que están viviendo, Señor. Tú te glorificas en sus vidas y muestras quién es su Padre, su Señor de su vida. Hoy bendecimos a todos los que nos ven y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones.